Bienvenidos con ustedes una vez más, Claudio Saucedo desde Argentina. Este es un segundo video de este video que ve aquí en pantalla. Sería la segunda parte, donde en este video fíjese lo que dice: la iglesia es el nuevo Israel. Así que para entender este video, por favor vaya y vea la parte 1, que voy a estar dejando el enlace debajo de este video. Entonces, fíjese lo que dice aquí: la iglesia es el nuevo Israel. En este video yo estoy pidiendo que me prueben con la Biblia, con solamente un versículo, si pueden, con un versículo que me prueben donde enseña la Biblia en el Nuevo Testamento que la iglesia es el nuevo Israel. Ahora, ¿por qué esta pregunta? ¿De qué se trata este video? ¿Por qué esto? Bueno, nosotros, hablando escatológicamente, nosotros los premilenialistas creemos en una salvación futura de la nación de Israel, que obviamente hay un remanente que va a ser salvo en un futuro muy próximo. Esto tiene que ver con el tiempo de la tribulación y gran tribulación, que creemos que son 7 años según la profecía del profeta Daniel. Entonces, los premilenialistas creemos en una salvación futura de Israel, y eso lo vemos claramente en el capítulo 11 de Romanos. Ahora, hay cristianos que no creen en una salvación futura de la nación de Israel. Nosotros sabemos bíblicamente que hay promesas, que hay pactos de Dios para con Israel desde Génesis en adelante. Son varios pactos que Dios hizo con la nación de Israel. Y esa promesa de salvación en un futuro próximo, que será en el tiempo de la tribulación de 7 años, que comienza en Apocalipsis 6 en adelante. Es en ese tiempo de la angustia de Jacob que Dios va a salvar y va a cumplir eso que dice en Romanos 11:26. Fíjese lo que dice Romanos 11:26. Dice la palabra, dice Pablo: y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Entonces, dice el verso 25: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Verso 29 dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios va a cumplir. Dios dijo que va a salvar a Israel en un futuro próximo. A la nación de Israel va a haber un remanente, y ese remanente vemos en Apocalipsis 7. Yo estoy compartiendo ahora aquí en mi canal muchos videos donde el pastor John MacArthur está enseñando bíblicamente todo esto. Entonces, yo hice la pregunta si alguien me podía probar con la Biblia donde enseña, donde dice la Biblia que la iglesia es el nuevo Israel, donde dice que la iglesia ha reemplazado a Israel, donde dice que la iglesia ha tomado el lugar de Israel. Así que podríamos decirlo de muchas maneras, pero el punto es: ¿dónde enseña eso la Biblia? ¿Dónde enseña el Nuevo Testamento eso? Entonces, algunos me respondieron con Gálatas capítulo 3. Según algunos, que entiendo que tienen esta teología reformada, y esto tiene que ver con usando la etiqueta amilenial, los amilenialistas frente a los premilenialistas. Los amilenialistas niegan que haya una salvación futura de la nación de Israel. Es por eso que
la gran mayoría de los reformados, de los reformadores, rechazan a Israel. Muchos caen en ese extremo de casi odiar a la nación de Israel. Cuidado con eso. Hay una historia bastante oscura en relación a esa teología que casi causó o llegó a causar un odio para con Israel. Así que esa es una historia bastante oscura que si a usted le gustaría que yo comparta eso con ustedes aquí en mi canal, hágamelo saber en la caja de comentarios. Entonces, aquellos que me citaron Gálatas 3, por ejemplo, Gálatas 3:7 dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Eso me citaron algunos para fundamentar la enseñanza de que la iglesia ha reemplazado a Israel. Pero vemos acá que el verso 7 de Gálatas capítulo 3 en ninguna parte dice eso, de que la iglesia ha ocupado el lugar de Israel. No dice eso. Simplemente dice aquí, verso 7, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Atención con esa palabra justicia. Verso 7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Ahora vamos a ver qué significa esto. Pero ya vemos que el verso 7 de Gálatas capítulo 3 no dice, de ninguna manera dice, que la iglesia ha reemplazado a Israel. Ahora, otro verso que me citaron, verso 16 de Gálatas 3, dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Hay otro versículo más abajo que dice, verso 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Vemos entonces que en ninguno de estos versículos se enseña, ni siquiera se insinúa que la iglesia ha reemplazado a Israel, o que la iglesia ha reemplazado, o que la iglesia ha ocupado el lugar de Israel. No dice nada de eso, dice aquí en Gálatas 3. Entonces, no hay que sacar, por tanto, no hay que sacar fuera de contexto los versículos. Texto fuera de contexto solamente es para pretexto cuando se saca de contexto la escritura. No podemos sacar de contexto la palabra de Dios. ¿De qué se trata entonces el libro de Gálatas? Porque hay que estudiar, hay que ser responsable a la hora de citar solamente un versículo. Debemos prestar atención el contexto. También me citaron Gálatas 6:16. ¿Qué dice Gálatas 6:16? Vamos a leer. Dice: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Vemos también que acá no leemos en ninguna parte que la iglesia ha reemplazado a Israel. No, en ninguna parte dice eso. Entonces, ¿por qué esta carta de Pablo a los Gálatas? Hay que entender que Pablo escribió esta carta a los Gálatas para contrarrestar a falsos maestros judaizantes. Estaban esparciendo la enseñanza peligrosa de que los gentiles primero debían de convertirse en prosélitos judíos y someterse a toda la ley mosaica antes de que pudieran convertirse en cristianos.
Y mire aquí esta lista de respaldo bíblico de esto que estoy diciendo. Gálatas 1:7, Gálatas 4:17, Gálatas 4:21, Gálatas 5:2 al 12, Gálatas capítulo 5 versos 2 al 12, Gálatas 6, ahí está Gálatas 6, versos 12 y 13. Entonces, esta enseñanza peligrosa judaizante a los Gálatas era una herejía destructora. Por eso tienen que prestar atención en Gálatas capítulo 1, donde Pablo dice 2 veces que cualquiera que venga con un evangelio diferente sea anatema. Pablo lo dice, advierte 2 veces: sea anatema todo aquel que venga con un evangelio diferente. Esta enseñanza destructora judaizante era un evangelio diferente. Pablo entonces escribió esta carta para defender la justificación por la fe. Repito, Pablo escribió esta carta a los Gálatas para defender la justificación por la fe solamente en Cristo Jesús y advertir a estas iglesias de las terribles consecuencias de abandonar esa doctrina esencial. Pablo entonces confronta sobre esa deserción y defiende la doctrina esencial de la justificación solamente por la fe en Cristo Jesús. Es por eso que fíjese cómo constantemente aquí en el capítulo 3 de Gálatas usted va a ver constantemente la palabra ley, ley versus fe. Verso 2, vemos aquí la palabra ley, la palabra fe. Verso 5, vemos nuevamente la palabra ley y fe. Verso 8, verso 9, verso 10, verso 11, verso 12, verso 13, verso 14, verso 17, verso 18, verso 19, verso 21, verso 22, 23, 28, verso 26 también. Así que constantemente vamos a ver en este capítulo 3 de Gálatas la palabra ley, ley versus fe, fe versus ley. Entonces hay que entender el contexto y entender de por qué dice lo que dice el texto bíblico, en este caso verso 7 y también el verso 16, que son los versículos que me citaron aquellos que entiendo yo que son de la teología reformada, que me citaron el verso 7 y el verso 16 para respaldar esa enseñanza de que supuestamente la iglesia ha reemplazado a Israel. Pero vemos que primero que esos versículos no dicen eso, no dicen en ninguna parte que la iglesia ha reemplazado a Israel. Tampoco dice el verso 16 de Gálatas 6, no dice en ninguna parte dice que la iglesia ha reemplazado a Israel. No, la Biblia no enseña eso. Así que otra cosa que hay que entender es que nosotros tenemos Romanos 11. Fíjese que Romanos 11, lo que dice Romanos 11 es totalmente diferente a lo que nosotros leemos en el libro de Gálatas. Por ejemplo, aquí en Romanos 11, Pablo es claro. Fíjese cómo comienza Pablo en Romanos 11:1. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Es totalmente diferente a lo que Pablo está predicando y enseñando en Gálatas. Totalmente diferente. Aquí Pablo está hablando específicamente sobre la nación de Israel. Por eso tenemos aquí el título, el remanente de Israel. Entonces, vemos acá en Romanos 11:26, por ejemplo, que el versículo es claro como el agua. Dice, y luego todo
todo Israel será salvo. Es innegable, no se puede negar esto, no se puede tapar esto. Es claro, está hablando claramente de una salvación futura de la nación de Israel. Va a haber un remanente que va a ser escogido por Dios también en ese tiempo de la tribulación de 7 años que comienza en el capítulo 6 de Apocalipsis. Y en el capítulo 7 de Apocalipsis vemos ese remanente de judíos que van a ser utilizados por Dios para proclamar a Cristo. Van a ser salvos en Cristo Jesús. También en ese capítulo 7 de Apocalipsis vemos que van a ser salvos a nivel mundial muchas personas de todas las naciones, y estos 144.000 que van a ser judíos, no gentiles. Fíjese aquí en este capítulo 11 de Romanos cómo Pablo claramente vemos esa distinción entre gentil y Israel. Gentil, Israel. Claramente son dos palabras diferentes. Una cosa es Israel y otra cosa es gentil. Así que Pablo está hablando aquí en Romanos 11 exclusivamente sobre ese remanente de la nación de Israel que va a ser salvo en un futuro muy próximo, que comienza ese tiempo que es como declara el Antiguo Testamento, lo define como la angustia de Jacob. Y en Mateo 24 el propio Señor Jesús habló de esta angustia de Jacob como el tiempo de la tribulación y gran tribulación. El propio Señor Jesús lo enseña en Mateo 24. Ese tiempo de tribulación va a ser el tiempo donde Dios va a derramar su juicio sobre el mundo. También se lo conoce como el día del Señor, que culmina con la venida del Señor Jesús en Apocalipsis 19. Entonces, claramente la palabra de Dios habla de una salvación futura de Israel, y lo vemos aquí en el verso 26 de Romanos 11. Pablo está hablando de un pueblo. Fíjese, verso 1, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Entonces, claramente, verso 7, ¿qué pues? Pregunta Pablo, ¿lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado? Entonces, claramente, Pablo usa aquí la palabra Israel y también gentil para diferenciar. ¿Por qué? Fíjese lo que dice verso 28. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, esa elección que hizo Dios para con Israel desde el Antiguo Testamento, desde Génesis. Por eso dice el verso 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Así que nadie todavía me ha probado con las Escrituras, con un solo versículo. Nadie ha podido probar esa enseñanza de que la iglesia es el nuevo Israel. Así que sigo preguntando, ¿dónde, en qué parte del Nuevo Testamento se enseña esta enseñanza de que supuestamente la iglesia es el nuevo Israel? ¿Dónde? ¿Qué parte? Si alguien me puede probar con la Biblia, sería buenísimo aprender si es verdad esa enseñanza. Bueno, que alguien me pueda probar dónde enseña eso la Escritura. Ya vimos que Gálatas 3, ya vimos el contexto de Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 6, y que en ninguna parte se enseña que la iglesia ha reemplazado a Israel. Que yo sepa, la Biblia no enseña eso. En Gálatas hay que entender que en el libro de Gálatas Pablo discute temas centrales como la justificación por la fe y la relación entre la ley y la fe.
Pablo no está hablando sobre la salvación de Israel como nación en un futuro. Pablo entonces argumenta que la justificación no viene por la observancia de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Y Pablo recurre a Abraham como ejemplo de justificación por la fe, enfatizando, y lo vemos claramente aquí en el capítulo 3 de Gálatas, enfatizando Pablo que Abraham creyó a Dios y eso le fue contado como justicia incluso mucho antes de que existiera la ley de Moisés. Pablo utiliza la idea de que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, para mostrar que la promesa dada a Abraham es cumplida en Cristo y accesible para todos, tanto judíos como gentiles, a través de la fe en el Señor Jesús. Pablo argumenta que la ley no anula la promesa dada a Abraham, sino que la ley fue dada a la transgresión hasta que viniera la simiente prometida, que es Cristo Jesús. Entonces hay que entender que Pablo en Gálatas no está abordando la salvación de Israel como nación en un futuro. El enfoque de Pablo en Gálatas capítulo 3 es en relación entre la fe y la ley, y cómo la fe en Cristo es el medio de justificación para todos, tanto judíos como gentiles. En Gálatas, Pablo resalta la fe en Cristo para la justificación, utilizando la historia de Abraham como ejemplo. Pablo en Gálatas capítulo 6 también está abordando la cuestión de la justificación por la fe frente a la observancia de la ley. La carta de Pablo es una respuesta a la enseñanza, como dije antes, de algunos judaizantes que insistían en que los gentiles convertidos al cristianismo debían someterse a la ley de Moisés, incluyendo la circuncisión. Y esto enseñaban esos judaizantes a los gálatas, estaban enseñando esa herejía. Era una herejía destructora y querían imponer la ley mosaica a estos nuevos cristianos en Cristo que había allí en Galacia. Pablo en Gálatas 6:16 concluye su carta con la bendición y dice: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea para ellos, paz y misericordia sea para ellos y al Israel de Dios. ¿Por qué dice esto Pablo? El Israel de Dios se refiere a los creyentes, tanto judíos como gentiles, que han sido redimidos por la fe en Jesucristo. Pablo está usando el término Israel de una manera espiritual para referirse a la comunidad de creyentes en Cristo, no a la nación física de Israel. Hay que entender eso. No está hablando sobre la salvación de Israel como nación. Tampoco en ninguna parte de Gálatas Pablo está enseñando que la iglesia reemplaza a Israel. Pablo simplemente, por ejemplo en Gálatas 6, simplemente está reconociendo que tanto judíos como gentiles que han creído en Jesucristo son parte del pueblo redimido de Dios, a lo que él llama el Israel de Dios. Esto no implica de ninguna manera, esto dice, en ninguna parte dice allí que la iglesia reemplace a Israel. No. Simplemente lo que Pablo está enseñando es que todos los creyentes, independientemente de su origen étnico, son considerados parte del pueblo de Dios a través de la fe en Cristo. Entonces, una vez más, Pablo no enseña en Gálatas sobre la salvación de Israel como nación en un futuro. No. Esa salvación de Israel como nación en un futuro habla Romanos 11. Pablo en Gálatas está enseñando totalmente otra cosa. No está enseñando sobre lo que Pablo enseña en Romanos 11. No hay que mezclar
todo. No, 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 hay que tener cuidado. Así que quería compartir con ustedes esto y sigo esperando algún versículo por parte de aquellos que rechazan a Israel y dicen que la iglesia es el nuevo Israel. Sigo haciendo la pregunta: ¿dónde enseña eso la Biblia? ¿Dónde dice eso la Biblia? Así que comparta este video, denle me gusta, comente, suscríbase a este canal. Saludos y bendiciones.